Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de Parásitos, la película de Bong Joon-ho, este director coreano que ya tenía pues una filmografía muy interesante, pero que creo que esta película es como su obra culmen y por la cual recibió el reconocimiento internacional y ganó pues varios premios Oscars. La película trata sobre la familia Ki-taek, todos desempleados, que se ve envuelta en un incidente con la rica y glamurosa familia Parks. El arranque de la película ya pues nos muestra cómo esta familia pobre que vive en un semisótano, y este tema pues es bastante interesante de analizar y es muy importante en toda la estructura y en el concepto de la película como una crítica a la lucha de clases, una crítica pues a las jerarquías sociales dentro de la sociedad coreana, pero que también se puede extender a todo el mundo. La cuestión de que viven en el semisótano y cómo perciben la realidad como desde este punto en el que no están del todo como sumergidos o no están del todo debajo de la superficie, pero que tampoco están como a ras de suelo. Entonces ellos tienen esta ventana que también es un elemento que se replica luego en la casa de los ricos, como ese acceso a la realidad, ese acceso pues al mundo exterior, pero que les muestra este barrio pobre, este gueto de pues la zona de Corea, donde pues está también como más sobrepoblada, donde pues también las condiciones de vida son más precarias. Y en el comienzo de la película ya rápidamente un amigo del chico, del hijo de los Ki-taek, recibe una oferta de un amigo universitario para sustituirle como profesor particular de una niña que es pues rica, que es la de la familia Park. La cuestión es que este amigo, que es universitario y tiene también como una posición económica mucho mejor que la de los Kim, le regala una roca panorámica o una roca escolar, que es un símbolo coreano tradicional, gente pues que lo colecciona y lo tiene como quizás una cuestión que tiene relación con el conocimiento, con los estudios en sí mismo, en una roca que se colocaba también en las mesas de los que estudiaban la filosofía de Confucio pues en décadas y en siglos anteriores. Y es un elemento tradicional que quizás se ha perdido, y esto también queda palpable en la película, cómo las nuevas generaciones no tienen ningún tipo de vinculación con este símbolo, pero que también se vende aquí o se promociona, sobre todo por el que le regala la roca a la familia, como un símbolo de riqueza, como algo que puede atraer el bienestar económico. Bueno, te recuerdo que si te gusta mi contenido, por favor te suscribas a mi canal y le dejas me gusta a este video, que de verdad que me ayudarías muchísimo. Muchas gracias. Este símbolo de la roca panorámica, que luego aparece varias veces en la película, es un símbolo importante para entender un poco cuáles son las motivaciones esenciales del personaje de los Taek, que es el hijo, que bueno, toda la familia es protagonista de la historia junto con la familia Park, pero quizás como que se cuenta desde la perspectiva del chico que quiere ser también universitario y como que tiene estas fantasías, estos sueños para poder salir justamente de esa posición económica baja, de proletario, de clase obrera, pero quizás también ya jugándosela un poco con lo que se conocería como el lumpen proletario, que es un concepto pues marxista que habla quizás de una clase económica, una clase social incluso más baja y que no participa de nada de la actividad económica, social y política de la sociedad, puesto que estos personajes, los Taek, pues aquí aparecen, como decía antes, como desempleados, están muy en el margen ya, y creo que la película está hablando justamente de esa posibilidad de movimiento en esa escala, en esa jerarquía social, de ellos teniendo ese anhelo de entrar en esta casa de los Park, ¿no? Que comienza primero con el niño, que comienza a darle clases de inglés a la niña rica, y luego ellos como familia van urdiendo un plan muy macabro, muy maquiavélico para cada uno de ellos, pues ir apoderándose de los diferentes trabajos que hacen falta llevar a cabo en esta casa de los ricos, como ser también la maestra de artes del niño pequeño, como ser el chofer, y luego pues su madre termina convirtiéndose también en el ama de casa de los Park. Entonces toda esta transferencia de esta familia, que la película pues tiene este título de Parásitos justamente porque se muestra como esa relación simbiótica un poco de la clase baja que necesita pues aprovecharse de quizás la ingenuidad y las buenas intenciones de la clase alta, que tampoco se muestran aquí como unas personas de todo benevolentes, porque ellos también dejan destilar y dejan claramente pues que los pobres son los que les hacen los servicios y son prácticamente los tratan como unos esclavos, y todo tiene que ser pues una relación con unas líneas muy claras. La cuestión de las líneas establecidas y no sobrepasarlos también es muy importante en la película, y prácticamente los ven como personas, o pues los subproletarios también, que pueden ser también como esa clase a la que hacía mención antes de los lumpenproletarios.
La cuestión también de los ricos es que ellos establecen esas líneas muy claras, esa distancia con respecto a las personas pobres, pero como todo es una gran farsa, ellos pues no detectan exactamente que esta familia Kim viene, pues no saben exactamente cuál es su procedencia, pero bueno, ellos vienen de un barrio que luego pues más adelante en una escena de cuando hay este diluvio, esta lluvia copiosa que inunda parte de la ciudad, se muestra como ellos de la casa de los Parks, que está también en la colina, en la montaña, donde hay pues mucha luz, donde se puede ver la luz del sol entrando claramente hacia el jardín. Ellos luego tienen que ir a su casa y pues eso es una escena muy interesante visualmente, que donde van bajando escaleras hasta el túnel y prácticamente llegan pues al inframundo, pues al infierno, a la parte más baja, y eso es algo visualmente establecido en la película, muy bien utilizado por el director coreano, que deja muy claro que la película está justamente hablando un poco como de estos ascensores sociales en los que pues la clase rica está literalmente arriba y la clase pobre está abajo. Creo que la película es sobresaliente y la dirección pues merece una mención particular, porque Jon Bong-ho aquí utiliza los elementos cinematográficos, no es nada tampoco que estemos descubriendo aquí el agua tibia, pero sí es cierto que muchas veces se pierde este elemento en muchas de las películas actuales, y creo que este director sabe utilizar justamente los movimientos de cámara, los encuadres, la geometría, la arquitectura de toda la película para establecer justamente esa dialéctica entre los dos espacios, entre los ricos y los pobres, que es algo que está de una manera como muy evidente en un primer estrato, pero que luego también hay muchas capas de lectura y pues hay como muchos símbolos y muchos significados que están ahí escondidos y están detrás, que dejan como esas relaciones como mucho más enfatizan mucho más en justamente cómo son estas dinámicas. Yo creo que justamente que hayan construido pues esa casa y hayan construido también el semisótano de los Kim, eso para la película le vino muy bien porque le daba mucha libertad y de verdad que respondía como a un interés de darle como un sentido a la forma en que están estructuradas las casas. Bueno, la casa de los ricos a mitad de la película, que es uno de los grandes plot twists de los últimos años, se descubre que tiene un sótano incluso mucho más abajo, que es donde están escondidos el marido de la antigua casera que pues ha sido despedida justamente por las artimañas que ha realizado la familia para apoderarse de su trabajo. Y pues esto revela que aquí hay quizás literalmente un subestrato, que es ese lumpen proletariado del que yo hablaba antes y que hacía mención Marx en su libro La ideología alemana, y es la que establece pues que el lumpen proletario está incluso por debajo del proletario porque no tiene ninguna vinculación y ninguna incidencia en las dinámicas sociales y económicas. Es un grupo social que está como mucho más al margen ya de lo que son los pobres o los proletarios, porque ni siquiera tienen una intención de movilidad, sino que aceptan completamente su condición como de parásitos también, volviendo un poco a ese tema que creo que es el eje central de la película. Y esta persona que está aquí, que es el marido de la ama de casa, está completamente entregado a ser dependiente hasta por los siglos de los siglos, hasta que muera, de la familia de ricos, y vive ahí pues literalmente pues aprovechándose de la clase trabajadora, pues la clase aristócrata, la burguesa, pues que sería pues la familia de ricos que están ahí. Entonces aquí Bong Joon-ho deja muy claro justamente cuáles son esos tres niveles. Él también ha reconocido que se ha influenciado mucho por Hitchcock y sobre todo pues por Psicosis también, porque la casa, el hotel del asesino Bates, de Norman Bates, pues donde vive con su madre, también establece como diferentes niveles, pero aquí en este caso es de la psique, entre lo que está en la segunda planta, en la primera planta y en el sótano. Aquí lo hace Jon Bong-ho pues estableciendo pues a los ricos arriba, a los proletarios que intentan salvarse, sobrevivir y que tienen pues ciertas aspiraciones de movilidad social, y un lumpen proletariado que está incluso por debajo, que es también como esa amenaza de que siempre también se puede caer de acuerdo a una desgracia, que es lo que termina sucediendo también en la película. Siempre se puede ir un poco más abajo de ese estatus que, aunque es precario, pues te mantienen ciertamente como a flote, como en ese semisótano donde viven los Kim, pero que tienes que cuidar también ese lugar y tienes que intentar pues de mantenerte, porque si no puedes caer a ese lumpen proletariado, que es ya la clase más baja, que no tiene ninguna incidencia, no tiene ningún anhelo y que va a permanecer en esa posición permanentemente. Bueno, la película cuenta con muchos giros y sí es cierto que pues a raíz de que la familia Kim va apoderándose un poco de los espacios, ¿no? Literalmente hay una escena buenísima que es cuando la familia Park sale como a una acampada y ellos se quedan ahí y se apoderan completamente del salón y pues de la comida, de la bebida. Ellos ya se sienten que están pues como reyes, viven como ricos, empiezan ya a fantasear y anhelar pues que esa fuese su casa verdadera, aunque sabemos que es algo que nunca va a suceder. Y pasan muchas cosas interesantes en la película, pero creo que lo más relevante también es mencionar que ellos al final también terminan perdiendo casi todo, ¿no? A partir de este diluvio que cae, creo que también más o menos cercana a la mitad de la película.
y terminan viviendo como en un polideportivo ahí con gente refugiada y tal y cual, y esto ya es como la antesala de lo que va a ser el detonante, porque aquí quizás hay un diálogo muy importante que es del padre de la familia Kim, que dice que lo mejor es no tener ningún plan, porque cuando tienes planes, pues estos planes pueden torcerse y te pueden desilusionar. Yo creo que ahí justamente es como la representación de esa caída que decía yo, de ese semisótano a un estrato incluso más bajo, porque pierde completamente cualquier tipo de esperanza y de posibilidad de salir de ahí, y esto es lo que lo lleva en última instancia a cometer ese crimen, ese asesinato sobre pues el patriarca o el padre de los Parks, que le obliga también a posteriori a bajar a ese subsótano donde habitaba antes el antiguo marido de la ama de casa, y a ocupar su espacio y pues a enclaustrarse ahí y permanecer como un ermitaño escondido y completamente borrado de la sociedad, ¿no? Como un verdadero lumpen proletario, mientras su hijo todavía tiene como cierto anhelo, cierta fantasía de poder surgir, de poder ser un universitario, que eso sería justamente lo que representaba un poco la piedra o la roca escolar, esa posibilidad pues a través de la academia, a través de los estudios, a través de superarse, como tratar de salir de ese círculo no vicioso, que es que las generaciones pues permanentemente están en ese círculo de pobreza, en ese entorno, y pues en ese contexto no pueden salir o no tienen ninguna herramienta o mecanismo para salir de ahí. Y entonces aquí quizás es la cuestión de la educación la que puede liberarte, pero sí es cierto que la piedra también termina siendo como el arma que de alguna manera trastoca como un poco esa posibilidad o esa inteligencia del mismo hijo de los Kim, porque el antiguo habitante de ese underground, de ese búnker, de ese sótano, le termina golpeando también la cabeza con esa piedra, y pues ahí resulta que es algo pues muy de comedia negra, o pues o muy absurdo también, o como muy cruel, que es que la misma piedra que le daba como ese anhelo, ese deseo, esa fantasía, pues esa leve esperanza por salir de la pobreza, pues termina siendo la que de alguna manera también le trastoca un poco, diría yo, pues su inteligencia y la posibilidad que sería como su única herramienta que podría de alguna manera hacerle avanzar y hacerle escalar en esa escalera de jerarquías, que el tema de la escalera aquí también, y los movimientos de cámara, los seguimientos con Steadicam a través de escaleras que suben y bajan, son absolutamente elementos visuales que acompañan al texto, ¿no? Al tema, a los significados que quiere transmitir Jon Bun-ho en el término de que pues cuando subes estás subiendo en la escalera social, en la jerarquía, y pues y cuando bajas pues te estás acercando a las clases más bajas, a los estratos más bajos, algo que está completamente en lo visual, en lo cinematográfico, que es uno de los elementos que destaca sobremanera en esta película, como los elementos propios del cine son justamente los que enfatizan y los que ponen ahí en primer término cuáles son los contenidos que quiere transmitir Jon Bun-ho sin decirlos en el texto directamente, ¿no? Con palabras, que sería como la forma más sencilla y más fácil, sino que justamente aprovechándose exclusivamente de los elementos cinematográficos está llegando a impactarnos de una manera incluso más profunda. Nos llegan muchos contenidos de forma inconsciente y nos está golpeando de una manera como mucho más permanente quizás la película, y creo que eso es lo que hizo que tuviese un impacto general tan importante a nivel de crítica y a nivel pues de espectadores y de taquilla. Es una película que fue relativamente pues de un presupuesto de 14-15 millones y terminó generando pues 250 millones en taquilla, y pues es un éxito sin precedentes en el cine coreano, y creo que se mantiene como una de las verdaderas obras maestras de los últimos años. Bueno, como conclusión final, la película pues demuestra que ese círculo del que quieren salir la familia Kim es muy difícil de romper, y termina pues este niño leyendo como las cartas que le envía su padre a través del código Morse desde el sótano, que es como una cuestión que ya nos han presentado antes, y pues fantaseando con poder ser universitario, ser profesional, poder tener dinero para comprar la casa y reunirse con su familia. Pero este es un final bastante desolador, bastante triste, ¿no? Porque nos demuestra que, pues, a pesar de todas las cuestiones que puedan pasar, esa tensión que se genera con esa lucha de clases, es una película que tiene como ese elemento marxista ahí muy presente entre, pues, los ricos y los pobres, y como los ricos, pues, tienen como esa reticencia a compartir los espacios, la cuestión también del olor, que es algo del padre de los Parks que menciona muchísimo, cómo eso les hace tener como esa distancia, eso de que somos diferentes incluso por el olor que tenemos. Eso hace que se generen como unas tensiones y que al final terminen estallando esos conflictos, ¿no? Como, bueno, como hemos visto en revoluciones anteriores, las revoluciones comunistas, la revolución francesa y todo eso, ¿no? Como las clases pues intentan que haya cierta movilidad y que se cambien un poco los órdenes en los estratos socioeconómicos, y esto pues es lo que termina sucediendo, que sucede la tragedia, la familia pues tiene que irse, y ellos pues, las familias se fragmentan, se rompen, se estructuran, y esto es un poco provocado por las tensiones que genera esa convivencia entre los ricos y los pobres. Bueno, ¿y a ti qué te pareció Parásitos? Es un verdadero clásico, de verdad que te la recomiendo.
Si te gustó este video, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.